si se ve o no se ve. ¿Estamos ok? Sí, confirmado, se ve claramente. Buenísimo. Bueno, primero más que nada, saludar a todos los que están conectados. Muy buenas tardes en la locación donde estén. Y la verdad que estuve conectada desde a ratitos con el Congreso y he visto temáticas muy interesantes y puntos de vista muy interesantes. Incluso recién cuando Hugo exponía hay muchas cosas de las cuales les vamos a compartir desde Walmart que también venimos explorando, que también venimos innovando. Así que tengo el placer de haber Eugenia, sido convocada a sí. perdóname, te interrumpo un segundo. No estamos viendo tu presentación. ¿Podemos volver a compartirla para continuar? A ver. Queremos que compartas la otra pantalla de tu computadora para poder mirar la presentación. Ahí me cuentan si se ve. Si no, la comparto desde otro. ¿Ahí se ve? No, por favor, ¿podrías compartir la presentación porque estamos viendo otra pantalla? Ahí estamos viéndolo correctamente, ¿sí? Perfecto. Perdóname, Eugenia. Estamos viendo aquí varias pantallas, pero para que todos nuestros participantes puedan verlo correctamente, te queremos pedir que nos compartas tu pantalla, exclusivamente la de la presentación. A ver, denme un minuto. Correcto, ahora sí, podemos continuar. Muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Un poco les decía que escuchando durante el día la presentación de varios expositores, primero agradecer a la asociación por convocar a Walmart, Walmart Chile a participar y contar un poco cómo venimos construyendo y venimos caminando este camino de la data y la experiencia de colaborador. Así que agradecerles a todos y esperemos que la última presentación sea igual o más entretenida que el resto. Así que simplemente queremos contar cómo lo estamos viviendo y esto es un proceso de aprendizaje, con lo cual no hay cosas que están escritas en piedra, sino al contrario, son cosas que vamos explorando, innovando, aprendiendo y sobre todo capitalizando ese aprendizaje. Y cuando me convocaba en la asociación, un poco conversábamos sobre People Analytics, ¿no? Y el título al cual íbamos a hacer referencia era desde la data a la experiencia de colaborador. Y acá entra la primera reflexión o la primera pregunta. ¿Qué es primero? ¿Es primero diseñar la experiencia y en función a eso tener la data? ¿O finalmente basarse en la data para definir una experiencia? Desde mi punto de vista y desde lo que vengo trabajando, creo que cualquiera de las dos fórmulas nos aporta y nos enseña cómo podemos ir escuchando y, como decía recién los expositores anteriores, empatizando con lo que realmente necesita el colaborador. Así que les dejo la reflexión para que también piensen ustedes, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Mi respuesta sería: no hay una forma única de empezar. Pero antes de eso, antes de irnos de lleno con People Analytics y Data, me gustaría un poco hacer un recorrido sobre Walmart. ¿Por qué? Porque es súper importante entender de dónde venimos y dónde estamos para entender la conexión entre la data y la experiencia. Un poco, creo que todos lo conocen, Walmart es una compañía internacional que lidera hace más de 50 años el retail mundial y que tiene una misión que para mí la pongo en la característica y en el adjetivo de
muy genuina y muy noble de ahorrarle tiempo y dinero a nuestros clientes para que puedan vivir mejor. Y eso hace que finalmente nuestra propuesta de valor sea una propuesta de valor de mucho impacto, no solamente por la dimensión, como ven en esta slide, de presencia en más de 24 países, más de 10.500 tiendas, más de 2 millones de colaboradores en el mundo. Estamos entre los 5 retailers omnicanales trabajando en el e-commerce. Trabajamos con más de 100.000 proveedores, que son al final los que también hacen a esta cadena y esta propuesta de valor, y fuertemente los últimos años, sobre todo los últimos 5 años, se ha trabajado mucho en lo que tiene que ver con diferentes alternativas de omnicanalidad como el pick-up y el home delivery. Esto no sustenta, o esta propuesta de valor no se sustenta sola, sino la acompañamos de uno de los pilares más relevantes a nivel internacional y a nivel local también, que tiene que ver con la sostenibilidad. El estar cerca de tantos clientes, de tantas comunidades, hace que nosotros tengamos la oportunidad de dar crecimiento laboral y ser una fuente de trabajo relevante para cada uno de los mercados donde estamos, y donde también los temas de responsabilidad social y medio ambiente son para nosotros fundamentales al momento de pensar en este noble propósito. Solo dimensionar que al final 275 millones de clientes nos visitan en nuestros supermercados cada semana, ¿no? Cada uno de nosotros en los lugares donde estamos nos van y nos visitan, y eso hace que la experiencia del cliente sea una experiencia que para nosotros es hiper relevante, y necesitamos obviamente ir aprendiendo de esta nueva experiencia. Ahora, yendo un poco al deep dive de Chile, donde estamos hoy participando desde Walmart. Ya llevamos más de 10 años dentro de la familia de Walmart. Tenemos 5 formatos donde nosotros llegamos a diferentes públicos, sectores, segmentos. Ahí los van a ver. Y estamos en 14 regiones del país, tenemos más de 350 supermercados en sus diferentes formatos, tenemos más de 1 millón de metros cuadrados de salas de venta, más de 5.000 proveedores trabajan con nosotros, y tenemos el programa de marcas propias número 1 en la industria. Esto sin duda no lo podemos hacer solos, no es solamente una slide, sino también tiene que ver con que lo hacemos con y gracias a más de 45.000 colaboradores, familias que trabajan con nosotros y que hacen que esta experiencia de compra se vuelva memorable y repetible. Y adicional, entendiendo que estamos en el 90% de la población, está a 60 minutos de nuestros supermercados, con lo cual nos volvemos bien interesantes para poder llegar a esta experiencia que se busca. Les traigo esta historia y les vengo hablando de experiencia de cliente. Y me dirán qué tiene que ver esto con lo que estábamos hablando recién de la data y la experiencia de colaborador. Todo tiene que ver, y ahora les quiero contar un poco más. Les voy a compartir un video, por favor me dicen si hicimos las pruebas, pero me avisan si se ve o no se ve. Si no, ahí pido ayuda. Denme un minuto. Ahí me avisa. Ahí creo que se vio perfecto, ¿no? Bien. Y un poco como veían en el video, y vuelvo a la presentación,
Eh, Este video muestra rápidamente en el proceso de transformación que estamos en Walmart Chile. Y un proceso de transformación, recién lo decía Hugo, no tiene que ver solo con la tecnología. Ahí pueden ver muchos casos de tecnología, están viendo robots en los centros de distribución, tótem de autotensión y autogestión en las tiendas. Tiene que ver con algo un poco más profundo, que tiene que ver con el cambio y la transformación cultural, y cómo este proceso adaptativo requiere de un mindset diferente y requiere obviamente de habilidades diferentes, de capacidades diferentes y de desaprender lo que veníamos aprendiendo y aprendiéndolo de otra manera, de buscar la manera de reconvertirnos en este nuevo mundo y poder aportar valor. Y una de las cosas que se vuelve relevante, así como la tecnología, como las metodologías, también se vuelve relevante la humanización y la empatía. Entender tanto al cliente como al colaborador no tiene que ver solamente con entender sus preferencias de consumo, sino también entender sus características, su forma de vida, qué es lo que le gusta, cómo es la forma en que prefiere comprar y cómo es su vida cotidiana. Y para eso nos pusimos como desafío en Walmart Chile, así como en Walmart Internacional, de volvernos una compañía, además de estar vibrando la transformación por esta noble misión que tenemos, de ser una compañía data-driven. Y una compañía data-driven requiere obviamente de capacitarse, de explorar y de probar diferentes cosas. Entonces este video resume un poco, aunque se ven imágenes de trabajo colaborativo y tecnología, resume lo que nosotros por detrás buscamos, que es habilitar el proceso de transformación cultural que hay detrás de todo lo que ven en las transformaciones de cualquier tipo de industria. Ahora, nos podemos preguntar cómo al final lo hacemos esto, y les anticipaba, esto tiene que ver con la transformación cultural, nuestra forma de hacer las cosas. Y para nosotros es muy importante nuestros valores. Nosotros tenemos yo lo llamo, esto es como el cuerpo, la médula son nuestros valores que obviamente se particionan en 4, que tienen que ver con el respeto, la excelencia, la integridad y el servicio. Y esta es la esencia de lo que nosotros, o por lo que nosotros hacemos todo lo que hacemos, buscando obviamente que se den estos 4 pilares de nuestros valores y que finalmente se traducen en una propuesta de valor para nuestros colaboradores o futuros colaboradores, que tiene que ver con nuestra marca ampliadora. Nuestra marca ampliadora tiene un sello muy fuerte que es "Este es el lugar". Varía un poco según el mercado. En México puede cambiar también en función a cómo lo llamen. En Estados Unidos es diferente, pero en general el concepto que aloja tiene que ver con "Este es el lugar". Y este es el lugar donde nosotros invitamos a participar, a ser parte de la historia, a escribir parte de la historia, a los que son valientes, a los que son disruptivos, a los que tienen ganas de innovar, de probar, y a los que quieren reescribir un poco las reglas, ¿no? Porque el retail tradicional de hace 20 años atrás funcionaba y nos puede seguir funcionando, pero obviamente esto no lo hacemos porque es moda, lo hacemos porque creemos y tenemos la convicción, todos los líderes de la compañía, que este es lo que nos va a hacer mucho más grande y mucho más sustentable en el tiempo. Entonces, esta es parte de tanto nuestros valores como el proceso de cambio en el que estamos, es parte de lo que nosotros estamos trabajando fuertemente en la experiencia de nuestro colaborador a través de nuestra marca ampliadora. Ahí pueden ver algunos de los conceptos que trabajamos que tienen que ver con la diversidad, con la pasión, con el balance, la innovación y la oportunidad. Estos son conceptos que estamos desarrollando y que estamos explorando, pero también que le vamos dando como un switch y un cambio en función también a lo que vamos escuchando activamente de nuestros colaboradores y lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Y finalmente, cuando caemos en el equipo de personas, en el equipo de gestión de personas o recursos humanos, nosotros ya nos llamamos equipo de personas o vicepresidencia de personas. ¿Cómo traducimos todo esto? Lo traducimos en algo que para nosotros es lo que nos mueve
nuestro día a día, lo que nos hace levantar y pensar cómo lo hacemos diferente o cómo generamos este impacto y dejamos una huella, no solamente en el colaborador, sino también en la sociedad, que al final tiene que ver con esto, cómo aportamos a la sociedad en la que estamos, y nos propusimos fuertemente impulsar la mejor experiencia de nuestros colaboradores, fomentando el balance y fomentando el desarrollo. Y esto con un único propósito que se los estuve diciendo y les decía por qué les hablo tanto de clientes. Porque obviamente queremos impactar la experiencia omnicanal del cliente. Más adelante vamos a hacer esta vinculación entre cliente y colaborador, pero ya les anticipo, o sea, es muy difícil disociar la experiencia del colaborador con la del cliente cuando en realidad nuestros colaboradores son el fiel reflejo de nuestra cultura y nuestros valores y son los que están en contacto y de alguna manera fidelizan esta relación a largo plazo con nuestros consumidores y clientes. Así que ya esto aterrizado a nuestro team de personas, esto es parte de lo que nosotros trabajamos y hace más o menos 4 años, 5 años en Chile, se tomó la decisión de armar un equipo de People Analytics que se pueda enfocar no solamente en tener data, y creo que eso es súper importante. People Analytics no solamente reúne o recauda data, lo que hace People Analytics es poder trabajar en diferentes modelos para poder entregar valor a finalmente la experiencia que estamos buscando. Y me voy un poco a ese punto, ¿no? Al final, People Analytics lo que hace es ser el socio estratégico de la misma gerencia de personas, de la vicepresidencia de personas, y entrega valor mediante una analítica avanzada, y va promoviendo la toma de decisiones basada en datos con un foco en la experiencia del colaborador. Y un poco como les decía, el modelo que nosotros utilizamos es el modelo que se utiliza en la analítica en general, donde tenemos 3 tipos de análisis: el análisis descriptivo, el predictivo y el prescriptivo, donde uno obviamente tiene menor dificultad y menor valor, y a medida que se va avanzando vamos generando mucho más valor con seguramente mucho más dificultad. Rápido, como creo que todos conocemos, pero bueno, si no lo conocemos se los comparto también. El análisis descriptivo tiene que ver con lo que habitualmente hacíamos en recursos humanos, en las áreas de planificación, en las áreas de control de gestión, que era reunir data. Reunir data, como yo le digo, post-mortem. Pasaban las cosas y ahí reclutábamos la data. Ahí es hacer paneles, buscar informes, conectar la información de rotación, de encuestas de salida, y ese era el modelo que utilizamos casi todas las organizaciones en casi toda la región, mirando un poco qué pasaba después que pasaba. Pero después llegó el modelo y el análisis predictivo, y el análisis predictivo lo que nos hace es empezar a analizar variables sobre ese tipo de datos, y esas variables se llaman comportamientos. Entender qué comportamientos nos ayudan a nosotros a entender por qué pasa lo que pasa, por qué la rotación es la rotación que es, por qué la gente en sus encuestas de salida plantea lo que plantea. Y por último, el prescriptivo. El prescriptivo es aquel que nos ayuda de alguna manera a hacer futurología, a entender cómo me anticipo a que esa conducta no pase y por ende no me entregue ese mismo resultado. Y para mí el prescriptivo es el más difícil todavía aún de explorar y ponerlo sobre la mesa, porque todavía estamos aprendiendo de la combinación del descriptivo con el predictivo. Pero bueno, les dejo como el título de la canción. Obviamente, los que quieran contactarse ahí con nosotros, hay un muy buen equipo de People Analytics y podemos hacer, obviamente, saben mucho más que yo seguramente, podemos ver mucho más sobre los modelos y cómo esos modelos van moldeando la toma de decisión de cada una de las organizaciones. Pero en simple, tenemos 3 análisis dentro de un mismo modelo, y nosotros como Walmart estamos apalancándonos en el descriptivo y en el predictivo, y empezando, voy a decirlo así, a ensayar sobre el prescriptivo. Ahora, un poco cuando me convocaban a la presentación, nos convocaban con Denise Goldfarb a la presentación,
nos decían cómo tangibilizar todos estos conceptos en lo que a ustedes les pasa, ¿no? Y acá quisimos traer con el equipo de experiencia y de cultura y el equipo de People Analytics, quisimos traer 3 ejemplos que para nosotros fueron los ejemplos que más nos dieron aprendizajes y más capitalizamos en esto de ir de la data a la experiencia o de la experiencia a la data, y tienen que ver con 3 proyectos. Les cuento rápidamente un poco los proyectos. El primero se llama El trabajo del mañana. Nosotros en Chile en el año 2019 tuvimos la crisis social en octubre del año 2019, y claramente empezamos a entender que había diferentes reclamos sobre, no solamente sobre la política o la sociedad, sino también para las empresas, cómo trabajar de diferentes maneras, desde las leyes de horas, de cantidad de horas, hasta el trabajo remoto. Los meses siguientes apareció 6 meses después, 5 meses después aparece la pandemia. Y esto hace que el trabajo del mañana empiece a ser para nosotros un tema relevante, no solamente en el cómo lo articulamos, sino en el realmente cuál es la propuesta de valor que queremos para este trabajo de mañana. Y ahí trabajamos un modelo descriptivo donde lo que hicimos fue un informe de datos, donde analizamos según diferentes, como obviamente, variables del modelo. Nosotros planteamos un modelo de trabajo híbrido. Fuimos preguntándole en la parte descriptiva a nuestros colaboradores un poco y obviamente empatizando también con la situación que se estaba viviendo en pandemia, cómo era su vida, ¿no? Hay gente que trabajaba en su casa con sus hijos encima porque no había, no sé, no tenían más espacios para poder estar en otros lugares conectados. Había gente que no tenía sillas ergonométricas para poder trabajar, hay otros que no tenían internet buena. Entonces fuimos armando como un catastro no solo demográfico o sociográfico de preferencias y situaciones y rangos etarios y demás, sino también fuimos entendiendo y sensibilizando qué le pasaba al colaborador detrás. Y con eso fuimos complementando nuestra propuesta de valor, que hoy se materializa obviamente en un trabajo híbrido que estamos probando, que estamos explorando, donde existen diferentes modalidades de trabajo, donde la opción se la dejamos al colaborador, pero entendemos que el contacto físico igual sigue siendo necesario para poder avanzar en ciertas temáticas del trabajo. Este es un caso ejemplo de cómo nosotros trabajamos el modelo descriptivo, el análisis descriptivo, y fuimos utilizando la información para la toma de decisiones, ir moldeando la propuesta que teníamos, y hoy tener una propuesta donde invitamos a nuestros colaboradores a las oficinas, donde se sienten seguros, donde realmente tienen las medidas de seguridad, tanto por pandemia, pero también cuidamos su bienestar psicológico y físico para que se puedan trasladar. Entonces, creo que este es un lindo ejemplo de cómo pudimos capitalizar la data, pero anticipadamente, no post-mortem. Y ven ahí en cada uno de ellos algunos ejemplos de los diferentes paneles que tenemos. Nosotros trabajamos con paneles de Power BI, dentro de un gobierno de data que está en Chile y es un gobierno de data internacional, donde obviamente el Data Lake hace combinar toda la información. Obviamente la data del colaborador es sensible y tenemos políticas y prácticas de cuidado de información que no puede ser vulnerada ni puede ser compartida a la gran mayoría, pero sí tratamos de este año que viene trabajar en un proyecto de sincronización de los Data Lake para poder aportar desde la mirada del colaborador el impacto con el negocio y los resultados del negocio. Eso se los digo como by the way en función de herramientas. Si nos vamos un poco más al medio, cuando hablamos del programa de balance y la iniciativa de balance, ahí ya trabajamos un modelo predictivo. Y lo que hicimos fue construir paneles en función a los datos que fuimos obteniendo y los hallazgos que fuimos obteniendo de diferentes encuestas. No fue más que preguntarle a la gente cómo podía este trabajo del mañana combinarlo con una propuesta de valor de cuidado del colaborador en el concepto de balance. ¿Por qué? Porque estábamos mucho tiempo hiperconectados, porque la propuesta que nosotros tenemos de marca es llegar a cada uno de los hogares, y en pandemia
para nosotros fue muy fuerte estar presentes en cada uno de los hogares, cuidando a nuestros colaboradores también. Y acá empezamos a ver que teníamos que trabajar fuertemente en no solamente en entender las variables de flexibilidad laboral, que ya la teníamos, pero profundizar un poco más, de tener ciertos horarios de trabajo, de tener ciertos horarios de descanso, de combinar nuevas alternativas como una semana fuera, que no sean vacaciones y que yo la elija cuando quiera, poder gestionarla y autogestionarla con los líderes. Acá nos dimos cuenta que lo importante ya no era entender solo la data, sino era importante escuchar al colaborador. Y acá se trabajó, como les decía, en encuestas, pero también se trabajó muchos focus. Citábamos a la gente, escuchábamos a la gente y sobre eso sacábamos data o información cualitativa y cuantitativa para poder armar, obviamente, todos los programas que teníamos y que se materializaron este año, donde, como les digo, tenemos One Week Off, tenemos horarios flexibles, tenemos, que ya los teníamos, pero ahora los tenemos como mucho más acentuados, tenemos mañanas o tardes de balance, donde yo puedo tomarme la tarde y nada, y planificar lo que quiera planificar que no sea laboral. Existen muchas iniciativas que lo que hicimos fue ponerlas más en la mirada de también la autogestión, no regularlas tanto, sino que la gente se sienta con el empoderamiento de también poder discernir cuándo las necesita y cuándo poner un parate a la vorágine con la que venimos hace ya 2 años. Y finalmente trajimos el ejemplo de emergencia COVID, pandemia COVID. Para nosotros este fue el caso más emblemático de People Analytics. Muchas de las organizaciones que están participando, me imagino que acá, han sufrido de alguna u otra manera esto, y como les decía antes, nosotros al ser consumo masivo, nos hacíamos relevantes al momento de seguir en actividad. Pero esta actividad no se puede dar sola, no se puede dar solo abriendo la persiana de una tienda y que venga el cliente a comprarnos. Tenía que ver con entender cómo cuidábamos al colaborador y cómo le dábamos cierta seguridad para que pueda seguir brindando el servicio que buscamos. Y acá, a nivel internacional, se definieron mesas de trabajo entre el negocio, las operaciones, entre el mundo de compliance, entre el mundo de prevención y el equipo de personas, donde fuertemente trabajó el equipo de People Analytics, en armar un modelo predictivo donde pudiéramos ver no solamente la trazabilidad de posibles contagios o de contagios, sino también las proyecciones para tomar decisiones de aforos, cierres de tiendas en horarios, reubicar gente, cambiar los modelos operativos que teníamos hasta el momento y fortalecer mucho más el e-commerce. Entonces, como ven acá, les trajimos rápidamente 3 casos que tienen que ver, que gracias o no a la pandemia, nos ayudaron fuertemente a plasmar nuestra competencia de data driven. Queriendo o no queriendo, nos tuvimos que forzar a realmente tomar la data y con esa data impactar la experiencia del colaborador y por ende impactar a las decisiones de negocio, impactar la experiencia del cliente. Y por eso lo unimos tanto, al final lo vemos simbiótico, una experiencia con la otra. Finalmente, como para darles el ejemplo COVID, no teníamos claramente nada desarrollado de trazabilidad, de seguimiento, en un momento donde, bueno, a todos nos hizo mucho sentido el concepto VUCA que veníamos escuchando hace, no sé, 10 años, y claramente en este ejemplo ustedes pueden ver que lo que hicimos no tiene que ver con algo muy científico, y quiero también transmitir esto como que la analítica obviamente tiene metodología, tiene análisis matemático, tiene herramientas, pero también tiene mucha lógica y mucho sentido común. Por eso hablo tanto de la empatía y la humanización, de entender y escuchar al colaborador, pero escucharlo desde no los sesgos, sino desde una apertura a entender qué hay detrás de lo que está diciendo. Y el proceso simple que hicimos
y como dice ahí, trabajamos directamente con el colaborador, no tanto de las operaciones como Office, para que sea más ágil, no hubo intermediarios. Lo que hicimos fue, levantamos como hoy un colaborador llegaba a tiendas y hacía su marcación, su fichaje y entraba a su puesto de trabajo, hasta cómo se iba, ¿no? Y todo ese flujo de ese proceso end-to-end, lo que hicimos fue desarrollar un formulario donde la gente podía autogestionar y decir cómo iba, o cómo estaba, o cómo se sentía. Entonces íbamos marcando la trazabilidad más o menos desde que salía de su casa hasta que llegaba al puesto de trabajo, y del puesto de trabajo se iba nuevamente para su casa. Así que bueno, trabajamos con este formulario online, y finalmente lo que hicimos fue trabajar en un dashboard que es un Power BI, que lo veía todo el comité ejecutivo y que se presentaba todos los días finalmente a nivel internacional, donde íbamos mostrando obviamente la evolución o la involución de los contagios. Así que en líneas generales, como les digo, COVID o la pandemia nos hizo aprender mucho de datos, pero nos hizo aprender mucho de experiencia de colaborador, y ahí es donde empezamos a asociar la data con la experiencia. Ahora, les decía recién por qué les hablaba tanto de experiencia del cliente y por qué tanto empezaba con la mirada de negocio. Claramente en los últimos años en Walmart hemos generado pasos bastante significativos y relevantes de una cultura centrada en el cliente con un foco muy fuerte en su experiencia. No solamente en la mirada de una cultura centrada en dar servicio al cliente, sino también entender qué tipo de servicio quiere. Y para eso estamos desarrollando y estamos trabajando en lo que llamamos Walmart X, que es conectando experiencias, y que hace la integración entre la experiencia del cliente, de nuestros consumidores, y la experiencia de nuestros colaboradores o futuros colaboradores. Y esta frase que está al final de Simon Sinek me parece que es bien relevante, ¿no? Y pareciera como a veces medio cliché, pero si nosotros queremos que nuestros clientes nos elijan y se enamoren, primero tenemos que claramente trabajar en una primer fidelización con el colaborador. Y esta fidelización parte en esa experiencia, y esa experiencia parte en entenderlo, y parte en entender parte de la data, parte en entender sus conductas y sus hábitos. Por eso la conectamos todo el tiempo, y para nosotros es inamovible poder separar una de la otra, y esto es un trabajo que se hace muy fuerte entre el equipo de personas, un equipo particular que está trabajando, que es el equipo de cultura, junto con el equipo de People Analytics, y el equipo de Customer Experience, que está en la parte de marketing y clientes, donde obviamente ven toda la segmentación y ven todo lo que tiene que ver con ir armando estrategias de captación y de fidelización de clientes. Y esto es un poco lo que les decía recién, ¿no? Al final, este programa lo que busca es un marco estratégico donde podamos movilizar de forma holística, integrada, realmente las métricas de satisfacción, tanto para el cliente como para el colaborador. Y ahí de mano derecha van a ver rápidamente un modelo, ¿no? El modelo que nosotros armamos, y que es un modelo también que existe en otras organizaciones, donde la experiencia del cliente y la experiencia del colaborador tienen simbiosis, donde tienen puntos de contacto relevantes, pero también tienen puntos de distinción, que nos tenemos que hacer cargo en ese punto de distinción de cómo llegamos y con qué tipo de timing, con qué tipo de velocidades, con qué tipo de productos o propuestas. Así que la gran diferencia, y todos la conocemos, en experiencia de colaborador NPS, y en experiencia de cliente de clientes NPS, y en la de colaboradores lo vamos a medir con INPS, y esto también lo estamos diseñando y lo estamos trabajando para entender bien los pulsos que vamos a ir teniendo durante el año, para entender cómo podemos ir evolucionando o cambiando los diferentes programas, las diferentes propuestas, productos que tengamos como equipo de personas, pero también como organización para nuestros colaboradores. Esto rápidamente, igual me imagino que después van a compartir las presentaciones, tiene que ver con un poco
cómo vamos a seguir desarrollando y evolucionando esta experiencia de colaboradores, junto con la de clientes, que tiene que ver con la definición de la estrategia sobre el sello de la experiencia, definir cuál es esa estructura de viaje y, como le decía, los puntos de conexión que existen tanto para el cliente como para el colaborador, los tipos de canales. Nosotros trabajamos mucho la digitalización de nuestros productos en personas, lo hablaba recién Hugo en su presentación anterior sobre las diferentes herramientas tecnológicas que hoy hacen movilizar la experiencia. Tenemos mucho desarrollo interno también, productos como Mi Lugar, que es un producto interno nuestro, donde el colaborador puede navegar y puede ver desde beneficios hasta los movimientos de sus rentas, y tener un roadmap de implementación donde lo vamos a ir mejorando día a día para claramente impactar de forma positiva. Y no nos podemos olvidar lo que nos convoca, que tiene que ver el sistema de medición y de gestión que va a través de la data, ¿sí? Así que este es como un poco el roadmap que nosotros trabajamos y el que vamos nutriendo para que esto pase. Y como ven, People Analytics, la data se hace hiperrelevante, y lo vuelvo a decir, con el cuidado de la información y la vulnerabilidad que existe en la información de las personas. Así como existe el cuidado de la información sobre la información de clientes, también existe el cuidado sobre la información de colaboradores, donde obviamente hay cosas que se pueden preguntar también bajo un marco legal, pero hay otras que no se pueden preguntar, y muchas de ellas no se pueden compartir. Entonces también bajo esos lineamientos políticos también tenemos que trabajar. Por último, pensábamos, y un poco el challenge me lo hacía parte del equipo, es cómo cerramos esta presentación de lo que fue nuestra experiencia en Walmart, la que es nuestra experiencia en Walmart, porque la estamos escribiendo, no finalizó. Cómo terminamos como motivando y entendiendo que empezaron a basarse mucho más en lo que tiene que ver con realmente la analítica es parte fundamental de la toma de decisiones, tanto de personas como de cualquier disciplina. Podemos ser un área, un negocio que puede aportar mucho valor en la toma de decisión, pero desde un lugar mucho más duro, más constructivo, pero también teniendo la sensibilidad de lo que les pasa a las personas. Así que queríamos dejarle esta frase como reflexión para cada una de sus industrias donde estén, porque creemos que estamos en un momento a nivel mundial de transformación súper relevante, súper importante, y donde somos protagonistas muchas veces, porque obviamente las personas están en el centro, pero también como disciplina desafiarnos a que tenemos la capacidad de tener datos, tenemos la capacidad de analizarlos y tenemos la capacidad de impactar cada día más fuerte en las decisiones de negocio. Así que les dejamos esta reflexión, digo les dejamos porque esta presentación fue hecha con todo un equipo. El equipo, como digo, es un equipo ampliado, trabajamos colaborativamente. Yo solamente vine a representar a Walmart, espero haberlo hecho bien, pero les dejo la invitación a que salgamos del pensamiento estructurado de los sistemas que nos ayudan o las tecnologías que nos ayudan, y vayamos un poco más atrás a entender qué datos tenemos, qué datos no tenemos, cómo podemos empezar a construirlo y cómo podemos anticiparnos a trabajar con ellos. Creo que esa es la clave para que la experiencia del colaborador empiece a ser realmente un enable de negocio y no un comodín, y no tomarlo como cliché. Claramente tiene que ser algo que nuestros líderes, no solamente en personas, estén con la convicción de que es importante entender al colaborador, porque eso trae impacto positivo no solamente en el negocio, sino en sus resultados. Así que les dejo esa frase para reflexionar, les agradezco la invitación, les agradecemos como Walmart la invitación, y obviamente les dejo mi contacto en LinkedIn para los que se quieran contactar, no hay ningún problema. Así que muchísimas gracias, no sé si habrá alguna pregunta. Eugenia, muchísimas gracias por tu participación. Sin duda tu equipo debe estar muy orgulloso porque se ha representado cabalmente con tu presentación
toda la experiencia y la vivencia que tiene Walmart en esta conferencia que nos has compartido. Y creo que de algún modo tú nos llevaste a recordar esos momentos en donde teníamos que asegurar que el negocio continúe, pero dependíamos de las personas y necesitábamos cuidarlas y protegerlas. Y definitivamente la data es la que nos ayuda a gestionar a las personas de una forma más objetiva. Muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido y por esta invitación que nos haces a reflexionar mucho más sobre los números, no post-mortem, como lo dijiste, sino visionando un futuro de comportamientos. Y sí, tenemos aquí algunas preguntas del público que quisiéramos compartirte, y la primera dice: ¿cómo conectas los resultados del negocio con esta estrategia de experiencia del empleado? Más allá de que sabemos que los empleados transmiten a los clientes la experiencia que estén viviendo, ¿cómo podemos demostrar con números esta conexión que existe entre las dos experiencias? Muy buena pregunta. Incluso me la hicieron cuando estábamos preparando un poco la exposición. Nosotros como Walmart todavía no tenemos una forma de decir esto impacta de esta manera, pero sí tenemos muchas conjeturas y mucha, de alguna manera, alineación con lo que estamos viendo y con los resultados que estamos viendo. Uno tiene que ver, por ejemplo, la rotación. La rotación para nosotros es hiper relevante porque obviamente somos una empresa de consumo masivo y eso hace que obviamente la rotación pueda crecer mucho más en diferentes momentos, en diferentes picos del año. Y eso influye obviamente a una cadena grande que tiene que ver con la curva de aprendizaje, el impactar correctamente en los procesos de servicio al cliente. Entonces, hoy la respuesta mía es, no tenemos un número que podamos relacionar en términos, por ejemplo, de venta, pero sí, como los mostré, podemos correlacionar el NPS, que es la experiencia de cliente, con el ENPS. Y ahí es donde estamos profundizando el modelo y ahí es donde estamos apostando y poniendo nuestras fichas a que esa es la correlación directa entre la experiencia y los resultados del negocio. Es a través del ENPS y el NPS. Muy bien, Eugenia, muchísimas gracias. Interesante entonces ese enfoque que nos planteas. Tenemos una segunda pregunta del público también y que tiene que ver con ya la operatividad cuando tienes que atender las necesidades del cliente. Y la pregunta dice: ¿cómo balancear los horarios de las tiendas sin afectar la experiencia del cliente y la de los colaboradores? Es una excelente pregunta. Yo estoy hace 2 años en Walmart, después de mucho tiempo, de, como le dicen en Chile, estar pololeando con Walmart de la invitación que me hacían a participar de este gran equipo. Y creo que es súper relevante entender, un poco les contaba al principio, cuál es nuestra propuesta de valor en Walmart, que tiene que ver con ahorrarle tiempo y dinero a nuestra sociedad, ¿no? Sociedad se llame cualquier stakeholder con el que estemos conectados. Y desde ese lado nosotros trabajamos fuertemente en que nuestros clientes entiendan que los colaboradores son parte esencial de esta cadena de valor. Y les pongo un ejemplo, no es fácil balancearlo, pero sabemos que nuestro cliente lo entiende porque entiende también el esfuerzo que nosotros hacemos por atenderlos, por entregarles y brindarles el mejor servicio y bienestar. Y para el Día del Niño este año, nuestras tiendas cerraron a las 14 horas, un día domingo, donde les dimos la posibilidad a todos nuestros colaboradores que pasen ese día con sus hijos, que puedan ir a almorzar, que puedan pasar la tarde con sus hijos, y lo comunicamos obviamente al público, ¿no? Desde las redes sociales, de donde nos conectamos, en los diferentes canales, hasta las páginas o las apps que nosotros tenemos para hacer los diferentes canales de medio de compras, y la verdad que fue súper bien aceptado, ¿no? Y uno puede pensar, bueno, pero ¿cuánto perdieron en venta en cerrar más de 350 tiendas? Sí, podríamos calcular ese número y entender cómo nosotros perdemos si es que lo miramos con una mirada de negocio. Pero como les dije en algún momento, la convicción
convicción que tenemos como líderes es mucho más fuerte de pensar primero en que las personas construyan esta organización y entender que también somos responsables de su bienestar y no solo del suyo, del de sus familias también. Entonces, esta iniciativa que les cuento es parte de lo que nosotros le contamos a nuestros clientes y consumidores, qué es lo que nosotros hacemos. Por eso hablamos tanto de nuestra marca empleadora. La marca no solamente es un cliché, no es solamente un gancho para poder atraer gente, sino también es parte de lo que nosotros vivimos. Y cómo hacemos para balancearnos es, nos animamos, nos atrevemos, rompemos paradigmas, nos miramos nosotros en función de la cultura más allá de lo que hacen nuestros competidores. Tenemos la suerte de estar a lo largo del país y representar el 49% de participación en Chile, y como vieron a nivel mundial es una participación gigante también la que tenemos, pero tiene que ver con eso, con la convicción, con el ser coherente entre la propuesta de valor del cliente con la del colaborador, y comunicarla y hacerlos partes a nuestros clientes también de estas decisiones y de cómo cuidamos a la gente. Así que más que buscar una medida de balance, nos jugamos, como decimos en Argentina, nos la jugamos y apostamos a hacer cosas que impacten y generen huellas en las personas. Buenísimo, Eugenia, qué linda historia nos compartiste, creo que todos pues nos estremecimos escuchando, y esa conexión que planteas tú que debe haber realmente con las personas como empleados, como clientes. Fabulosas propuestas que nos traes, Eugenia, muchísimas gracias. Creo que todos los participantes nos quedamos con grandes aprendizajes, muy buenas ideas para llevarlas a cabo lo antes posible en nuestras organizaciones también. Así que en nombre de ADGE te agradecemos inmensamente y te enviamos un fuerte aplauso desde Ecuador hasta Chile. Muchas gracias por todo. Gracias a ustedes, un abrazo. Chao, un abrazo.